Bien, vamos a continuar con el tema de derivadas parciales, ya que esta es una materia donde harto hay que practicar. Vamos a abocarnos a hacer ejercicios. Dice el ejercicio 64 del libro de Schaum: si la función f de x y está dada por x menos y sobre x más y, hallar, inciso A, la derivada parcial de la función f respecto de x, inciso B, la derivada parcial de la función f respecto de y ambas derivadas evaluarlas en el punto 2 y menos 1. Como es el primer ejercicio, haremos por lo menos el inciso A por la definición. ¿Qué nos hacía la definición? La derivada parcial de f respecto de x es un límite cuando delta x tiende a 0, la variación de la variable independiente x estamos haciendo y la mantenemos como constante, de la función f de x incrementada en x y la variable y, menos la función inicial f de x y sobre delta x. Entonces, en la función inicial, donde veamos x, vamos a reemplazar por x más delta x. Esto va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de x menos y. En vez de x ponemos x más delta x menos y sobre x. En vez de x, x más delta x más y, menos la función inicial, que es la que nos da menos x por y, x menos y sobre x más y sobre delta x. Bien, comprobamos al reemplazar la tendencia si existe indeterminación. En caso de existir indeterminación, debemos hacer algún desarrollo algébrico para anular esa indeterminación. Hagamos mentalmente. Si delta x tiende a 0, acá vamos a tener x menos y sobre x más y menos x menos y sobre x más y, eso es 0. Sobre delta x que tiende a 0, 0 sobre 0 es indeterminación. Entonces debemos proceder a un proceso algébrico. Límite cuando delta x tiende a 0. En el numerador saquemos el común denominador. El común denominador será x más delta x más y multiplicado por x más y. En el numerador, x más delta x menos y, que multiplica a x más y, menos x menos y, que multiplica a x más delta x más y. Bien, hacer un proceso de factorización. Acá podemos multiplicar extremos y medios, quedándonos límite cuando delta x tiende a 0 de, multiplicando extremos y medios, delta x que multiplica a este denominador x más delta x más y por x más y. En el numerador vamos desarrollando todo este producto. X por x, x al cuadrado, más x por y, más delta x por x, pongamos x por delta x, más delta x por y, pongamos más y por delta x,
menos x por y menos y cuadrado. Ahora desarrollemos esto. X por x, x cuadrado, con este menos x al cuadrado. X por delta x, negativo, menos x por delta x. X por y positivo, con este menos x por y. Ahora, menos y por x, con este menos, más x por y. Menos y por delta x, con este menos, más y por delta x. Menos y cuadrado, con este menos, más y cuadrado. Ese sería el desarrollo del numerador. Veremos si hay algo que se simplifique. X cuadrado positivo, x cuadrado negativo. Y cuadrado positivo con y cuadrado negativo. Luego, x por y negativo, x por y positivo. X por y positivo, x por y negativo. Bueno, y nos quedan estas expresiones, todas ellas están multiplicadas por delta x. Factoricemos delta x. Entonces tenemos que evaluar el límite cuando delta x tiende a 0. Factorizando delta x entre los términos que quedan, vamos a tener x más y menos x más y sobre delta x que multiplica a x más delta x más y por x más y. Acá podemos ver que se simplifica una vez delta x, numerador y denominador, y se cancela menos x con más x, quedándonos luego el límite cuando delta x tiende a 0, en el numerador 2 veces y en el denominador x más delta x más y que multiplica a x más y. Bueno, posiblemente al simplificar, al cancelar delta x, hayamos anulado la indeterminación. Volvemos a evaluar el límite cuando delta x tiende a 0. Si delta x tiende a 0, en el numerador vamos a tener 2 veces y sobre x más y, puesto que delta x tiende a 0, por x más y. Y si nos fijamos, esta expresión ya no es indeterminación, entonces hemos hallado el límite, que en este caso nos representa la derivada parcial de f respecto de x. Ese resultado debemos evaluar en el punto 2 menos 1. Es decir, cuando x vale 2 y cuando y vale menos 1. Si y vale menos 1, en el numerador nos queda menos 2. En el denominador, x vale 2 más y que vale menos 1. Por x que vale 2 más y que vale menos 1. Entonces, en el numerador menos 2 sobre 2 menos 1, 1 por 1. El resultado sería menos 2. Bueno, eso hemos resuelto por la definición de la derivada parcial. Hagamos por el otro lado. La función en sí es una función cociente. Podemos decir, a esa función la llamamos u y a esta b. Recordemos las reglas de la derivación. De cálculo 1. Cuando derivamos un cociente u sobre b, la derivada es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado.
Si aplicamos esta regla, queremos hallar la derivada de la función f respecto de x. Entonces, todo lo que no sea x se constituye en constante y derivamos como una constante. Derivada del numerador respecto de x, derivada de x respecto de x, 1. Y en este caso consideramos como constante. Entonces, derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, x más y, menos el numerador sin derivar, x menos y, por la derivada del denominador respecto de x, que va a ser simplemente 1, porque derivada de y es 0. Entonces, por 1 sobre el denominador al cuadrado. Esto va a ser x más y al cuadrado. Bien, desarrollando entonces tenemos x más y menos x más y sobre x más y al cuadrado. Menos x con más x se cancela y nos quedaría 2y sobre x más y al cuadrado. Si nos fijamos, es la misma función anterior, 2y sobre x más y al cuadrado. Evaluado en el punto 2 menos 1, vamos a llegar al mismo resultado anterior, que era menos 2. Entonces, las reglas de derivación que hemos aprendido en cálculo 1 se aplican exactamente en derivadas parciales. El inciso B. La derivada de la función f respecto de y. Ahora la variable que estamos incrementando es y. Todo lo que no sea y consideramos como constante. Derivamos esa función como un cociente de funciones. Derivada del numerador respecto de y. Derivada de x respecto de y, c. Derivada de menos y respecto de y, menos 1. Por el denominador sin derivar, x más y. Menos el numerador sin derivar, x menos y, por la derivada del denominador respecto de y, que es 1. Sobre el denominador al cuadrado, x más y al cuadrado. Desarrollando vamos a tener menos x menos y menos x más y sobre x más y al cuadrado. Acá podemos ver menos y con más y se cancela, quedándonos menos 2x sobre x más y al cuadrado. Ese sería el resultado de la derivada parcial de la función f respecto de y. Nos faltaría evaluar en el punto cuando x vale 2 y vale menos 1. Si x vale 2, en el numerador nos va a quedar 4, menos 4, sobre x vale 2, y menos 1, esto al cuadrado. El resultado, menos 4. Vean que derivadas parciales nos estamos apoyando en las reglas de la derivación de cálculo 1. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 68 del libro, donde tenemos una función que depende de dos variables independientes que son x y y. Y está dada x por y por tangente de y sobre x. Verificar que esa función satisface esa ecuación. Bien, la vamos a considerar como un producto de funciones. Tomemos una función x por y multiplicada a una función tangente de y sobre x. Recordemos de cálculo 1, la regla para derivar producto de funciones. Si tenemos un producto de funciones y queremos derivar, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Bueno, vamos a aplicar exactamente eso. Vamos a suponer que x por y es la función u y tangente de y sobre x es la función b. Derivada parcial de z respecto de x. Todo lo que no sea x para nosotros lo vamos a considerar como constante. Entonces,
Derivada de la primera función nos dice, respecto de x. Derivada de x respecto de x1, y sale como constante. Entonces nos quedaría y por la segunda función sin derivar, tangente de y sobre x. Más la primera función sin derivar, x por y, por la derivada de la segunda función. La segunda función es una tangente, la derivada de una tangente es la secante cuadrada de y sobre x, por la derivada de este argumento respecto de x, o sea, derivada de y sobre x respecto de x, nos va a dar menos y sobre x al cuadrado. Entonces, la derivada de z respecto de x simplemente va a salir y por la tangente de y sobre x menos. Acá podemos cancelar una vez x y nos va a quedar menos y cuadrado sobre x por la secante cuadrada de y sobre x. Bien, debemos encontrar la derivada de z respecto de y. Derivada parcial de z respecto de y. Todo lo que no sea y lo vamos a considerar como constante. La derivada de x por y respecto de y nos queda simplemente x por la segunda función sin derivar, tangente de y sobre x, más la primera función sin derivar, x por y, por la derivada de la segunda función respecto de y. Derivada de una tangente es la secante cuadrada de y sobre x, por la derivada del argumento respecto de y, que nos queda 1 sobre x. Entonces, esto va a quedar x por la tangente de y sobre x, más, acá podemos cancelar una vez x, nos queda simplemente y por la secante cuadrada de y sobre x. Bueno, ahora, ¿qué nos dice la condición? A la primera relación debemos multiplicarla miembro a miembro por x, y a la segunda multiplicarla miembro a miembro por y. ¿Qué vamos a tener? En el primer miembro, x por la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual x por y por la tangente de y sobre x, menos, al multiplicar por x se anula con esa x del denominador y nos queda menos y cuadrado por la secante cuadrada de y sobre x simplemente. La segunda relación, debemos multiplicar miembro a miembro por y por la derivada parcial de z respecto de y, quedándonos, al multiplicar por y, x por y, por la tangente de y sobre x, más y cuadrado por la secante cuadrada de y sobre x. Bueno, ahora esas dos relaciones debemos sumarlas. Si hacemos ese proceso, vamos a tener x por la derivada parcial de z respecto de x más y por la derivada parcial de z respecto de y. Al sumar, si nos fijamos, estas dos expresiones son iguales y de signo contrario, se cancela. Y esas son semejantes, iguales. Sumando tendríamos 2 veces x por y por la tangente de y sobre x. Bueno, x por y por la tangente de y sobre x es la función z. Entonces, ahí concluimos, esto va a ser igual a 2 veces z, según queríamos comprobar. Aquí hay un punto en el cual esta relación, esta identidad no se cumple. Si x y y fueran iguales a 0, es una indeterminación. Entonces, excepto, pondremos, excepto
si x vale 0 y y vale 0, porque entraríamos a una indeterminación. Bien, estamos desarrollando algunos ejercicios, saltando uno para que bueno, también puedan practicar ustedes e ir tomando seguridad en el desarrollo de estos ejercicios. El ejercicio 70 nos dice, z es un logaritmo neperiano de este argumento. Verificar que satisface la segunda derivada de z respecto de x más la segunda derivada respecto de y igual a 0. La función principal es un logaritmo neperiano. Recordemos el cálculo 1. La derivada de un logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Bueno, esa es la relación que vamos a usar en este ejercicio. Desarrollemos primero la derivada parcial de z respecto de x. Todo lo que no sea x consideramos como constante. 1 sobre el argumento. Ahora estamos agarrando todo esto es el argumento, lo que hemos llamado u. Entonces, 1 sobre eso, sobre ese argumento, quedándonos x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. 1 sobre ese argumento por la derivada del argumento respecto de x. Aquí tenemos una función exponencial, 2 veces x menos a. Por la derivada de ese argumento, que sería 1, más la derivada de y menos b al cuadrado. Pero estamos derivando respecto de x, todo lo que no sea x es constante. Entonces, la derivada de z respecto de x nos queda simplemente ese desarrollo. Ahora, necesitamos la segunda derivada de z respecto de x. Lo haremos acá abajo. La segunda derivada de z respecto de x. La función ahora se convierte en un cociente. Recordemos la relación de la derivada de un cociente, la tenemos acá en la pizarra. Mentalmente ahora debemos decir, esto vamos a considerar la función u, y todo esto para nosotros va a ser la función b. Entonces, derivada de u respecto de x, derivada de esto respecto de x, nos queda simplemente 2. Por el denominador sin derivada, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Menos, dice. Numerador sin derivar por la derivada del denominador. El numerador sin derivar es 2x menos a por la derivada del denominador respecto de x. 2x menos a. Lo demás se hace 0. Todo sobre el denominador al cuadrado. Esto es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado y todo al cuadrado. Realizando un pequeño proceso de factorización, la segunda derivada de z respecto de x va a quedar 2 por x menos a al cuadrado menos 4 por x menos a al cuadrado, quedándonos menos 2 veces x menos a al cuadrado, más 2 veces y menos b al cuadrado. Todo sobre el denominador, que es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Esa es la expresión de la segunda derivada de z respecto de x. Ahora debemos hacer un desarrollo para encontrar semejante, para encontrar la segunda derivada de z respecto de y. Pero lo importante de este ejercicio, si vemos en la función
el grado jerárquico de cada variable, x menos una constante elevada al cuadrado más y menos una constante elevada al cuadrado. La importancia del grado jerárquico de x menos a es semejante a la de y menos b. ¿Qué quiero decir? Si la función fuera, por ejemplo, logaritmo natural de x menos a elevado al cuadrado más y menos b simplemente, entonces la importancia de cada variable ya no es la misma. Aquí x menos una constante elevado al cuadrado y y menos una constante elevado a 1. En ese caso, el grado jerárquico, la importancia de cada variable no es la misma. Pero en la función x menos a al cuadrado tiene una importancia semejante a y menos b al cuadrado. ¿Por qué este análisis de la función? Porque en vez de hacer todo este desarrollo que hemos hecho, podríamos escribir directamente la segunda derivada de z respecto de y. ¿Qué es lo que tuviéramos que cambiar en este resultado? Donde veamos x menos a, cambiar por y menos b. Y en vez de y menos b, x menos a. Entonces, escribamos directamente menos 2 y menos b al cuadrado más 2 y menos b, ahora ponemos x menos a al cuadrado, sobre x menos a, ahora ponemos y menos b al cuadrado, más y menos b, ponemos x menos a al cuadrado y esto al cuadrado. O también pueden hacer todo el desarrollo y verificar para llegar a lo mismo. Bueno, ahora debemos sumar estas dos expresiones. La segunda derivada de z respecto de x al cuadrado más la segunda derivada parcial de z respecto de y al cuadrado. Si nos fijamos, en ambas expresiones tenemos x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado y eso al cuadrado. O sea, tenemos el mismo común denominador. Pongamos x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado y esto al cuadrado. Y nada más nos abocamos a sumar los numeradores. Menos 2x menos a al cuadrado con más 2x menos a al cuadrado. Esto se va con esto. Luego, 2y menos b al cuadrado positivo menos 2y menos b al cuadrado. Esto se va con esto. Y en el numerador nos queda 0. Entonces, 0 dividido entre este denominador nos da igual a 0. Ahora, según queríamos comprobar, ¿qué sucede si x es igual a a? Si x es igual a a y por otro lado y es igual a b. El denominador a menos a 0, b menos b 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Entonces, esta relación se va a cumplir excepto para este punto. Excepto para ese punto.